Hola, esta es la serie de podcast Pedagogías Diversas. La voz de las niñas y los niños en el COVID-19. Soy Manuel López Pereira. Y yo, Pilar Gómez. Te damos la bienvenida. En este nuevo episodio conversaremos con la doctora Heidi Fritz Macías. La doctora Heidi Fritz Macías es psicoterapeuta, académica e investigadora de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Se especializa en la cultura de pares en los centros de desarrollo infantil, la participación de niñas y niños en la investigación educativa y la convivencia entre pares y el proceso de amistad de niños menores de 6 años. Heidi, el distanciamiento físico-social ha resultado un aspecto muy difícil para las niñas y los niños. Antes de la pandemia, las niñas y los niños pues tenían una interacción permanente con sus amigos, con sus amigas, maestras, maestros, familias, vecinos. Sin embargo, pues todo vino a cambiar con el COVID. Y desde hace meses, muchos pues están en su casa, lo que ha provocado que se vaya limitando esa posibilidad de compartir ese tiempo con los amigos, incluso con los familiares. ¿Cómo ayudarles a enfrentar esta situación de aislamiento durante esta pandemia? Bueno, yo considero que si bien las clases se están impartiendo a distancia, igualmente se podrían favorecer espacios de intercambio e interacción entre los niños que no sean solamente con contenidos académicos, sino prestándoles espacios para que ellos puedan interactuar entre sí, es decir, que puedan tener sus conversaciones, diálogos, intercambio de intereses, gustos, experiencias, tal vez sin tanta control o supervisión de los adultos. Los niños también necesitan un espacio personal, privado, donde ellos puedan expresarse libremente y a pesar de que la pantalla puede ser un obstáculo en la interacción, para los niños no es tanto. Yo he estado haciendo prácticas de desarrollo infantil ahora en este semestre y vimos cómo los niños fácilmente entran en contacto entre sí, aunque no se conozcan. Simplemente se ven en la pantalla y se enseñan algún objeto que tengan a la mano o comentan qué hicieron ese día en su casa o comentan con qué están jugando o algo nuevo que hayan descubierto. Entonces los niños no tienen barrera para poder intercambiar opiniones y diálogo. La verdad es que ellos son mucho más adaptables que los adultos. Entonces, si bien es complicado hacer espacios en presencia para ellos, que sería ideal a lo mejor de repente invitarse entre sí, si no son de 2 o 3, pueden tener visitas presenciales con vigilancia de los, por supuesto, de los familiares, pero la otra manera es sí a través de la pantalla, abriendo estos espacios no tanto académicos, sino espacios simplemente de diálogo y conversación entre sí. Es muy interesante esto que comentas, Heidi, de los espacios de interacción que sean diferentes a lo que vemos en la escuela, ¿cierto? En estos espacios académicos. Y me llama mucho la atención esto que dices que puede ser muy difícil. Las niñas y los niños necesitan un espacio personal y privado, ¿no? Donde ellos puedan interactuar con sus pares y que puedan tener relaciones. ¿Nos podrías comentar un poco más sobre esto? ¿Qué herramientas como cuidadores podemos darles a las niñas y a los niños para poder crear estos espacios y también nosotras nos sintamos seguras de dárselos? Bueno, yo creo que sobre todo confiar en que ellos tienen la capacidad de tomar buenas decisiones y que a la hora de darles cierta libertad y su tiempo, ellos podrán aprovecharlo de la mejor manera para tener estos diálogos y estos acercamientos entre sí. Los niños no necesitan presentaciones para poder entrar en acercamiento, para entrar en conversación. Ellos simplemente a la hora de mirarse a los ojos saben que pueden tener contacto con el otro niño, la otra niña que está del otro lado de la pantalla. Entonces es fabuloso que sin tenerlos que presentar, ni siquiera se dicen muchas veces su nombre, simplemente el hecho de saberse pares, de saberse de una edad similar, empiezan a conversar acerca de sus gustos, de sus preferencias, de lo que están haciendo, de qué material tienen a la mano, de su juego favorito. Es decir, ellos son muy sencillos para entrar en contacto entre sí. Simplemente hay que darles la oportunidad, el espacio y el tiempo para que ellos puedan interactuar. Los adultos pueden estar supervisando a distancia, que los niños no se levanten a lo mejor encima de la mesa o cosas que puedan ser riesgosas,
pero de ahí en fuera permitirles esta expresión libre. Parece que controlamos incluso muchas veces sus tiempos y hasta lo que dicen. Y se nos olvida que ellos pueden ser capaces de ser tan autónomos y tan expresivos y tan auténticos que no requieren de la supervisión del adulto. En ese sentido, Heidi, reconocemos que las amistades son esenciales en el desarrollo de las niñas y los niños, pues contribuyen a la identidad como persona y también al desarrollo de habilidades sociales. ¿Cómo podemos entender la importancia de la amistad en estos tiempos de pandemia? Bueno, yo diría que te doy toda la razón en tus comentarios previos, pero sobre todo la amistad lo que genera es un bienestar. Los niños necesitan contar con este espacio socioemocional y socioafectivo que les brinde el bienestar, para que después puedan tener como la capacidad cognitiva para acceder a los demás aprendizajes. Si ellos no están en un estado de bienestar, de calma, de tranquilidad, de no estrés, o por lo menos estrés solamente el positivo, no el negativo, ellos no se pueden desarrollar de la mejor manera posible. Entonces es muy importante esta parte como de brindarles estos espacios donde ellos se sientan contentos, donde encuentren diversión, porque muchas veces las clases no son tan divertidas, pero con los amigos se encuentran estos espacios de complicidad, juego, de diversión, de alegría, de intercambio. Todo eso es muy importante, incluso la colaboración. A distancia normalmente se idean algún tipo de juego donde uno pone una cosa, el otro contesta con otra. Es un dar y devolver entre ellos que es muy interesante, ¿no? Me parece muy importante lo que comentas sobre esta parte del juego y creo que en el tema obviamente de la amistad es relevante. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros durante este tiempo de pandemia, cómo podemos promover esta parte del juego también y estos lazos de amistad? Porque luego en ocasiones, como papás, pues también estamos como un poco atentos a que no pasen tanto tiempo en las pantallas. Y entonces ahorita se está convirtiendo como el medio para que ellos pues allí puedan o jugar o hacer amigos. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros encontrar como esta estrategia para que promovamos pues estos lazos de amistad, pero también esta parte de diversión? Bueno, yo creo que necesitamos brindarles un espacio de movilidad, por un lado, porque muchos juegos requieren de que ellos puedan expresarse con el cuerpo, mover el cuerpo, necesitan cierto espacio y algún tipo de material atractivo, no necesariamente material hecho o material caro o material comprado, simplemente algún tipo de material atractivo que ellos pueden encontrar incluso en la despensa de las casas, en la parte de los cajones de papelería de las casas, incluso los reciclados o toppers, tapas, vasitos, cualquier tipo de material para que ellos diseñen, construyan, se las ingenien, ¿no? Ahora, los niños en esta época están tan asociados con la computación que son ya muy hábiles también para crear juegos en la pantalla, dibujos, personajes, etcétera. Entonces, incluso pueden jugar juegos de pantalla, pero de manera interactiva, que no sean juegos donde se aíslen y donde permanezcan solos sin interactuar con sus pares, ¿no? Y así como con sus pares, también pueden actuar con los adultos. Para ellos es muy importante también tener vínculos con el profesor, con la profesora, pero de manera cordial, dialogada, respetuosa y con la posibilidad de tener a ese adulto no estereotipado como el que da órdenes o el que supervisa o el que es la autoridad, sino a lo mejor un adulto atípico con el que se puedan acercar a comentar, a intercambiar ideas, a preguntar inquietudes, a solicitar algún tipo de orientación y de ahí en fuera con sus pares, pues entre ellos se ponen muy bien de acuerdo, ¿no? Justo estos espacios de juego permite que ellos organicen sus normas, desarrollen el liderazgo, construyan juegos colaborativamente, compartan ideas,
y se desarrolla un proceso que ellos van logrando en la medida en que van intercambiando sus ideas y sus propuestas entre sí, ¿no? Y ahora, pues, muchas veces creemos que la pantalla solo permitiría el juego o el intercambio uno a uno, pero también es muy posible formar un grupo de 5, digamos, de 4 o 5 niñas, niños que quieran tener un intercambio, que quieran reunirse y conversar, como ahora los adultos que se reúnen también a distancia porque no hay muchas veces la posibilidad de hacerlo de manera presencial, y entre un grupo de 4 o 5 perfectamente podrían pasar una hora divertida, solamente permitiéndoles que tengan algo a la mano y dejarles el espacio libre para su creatividad y para su imaginación. Y ellos se pondrán de acuerdo y seguramente ellos sacarán provecho de esa sesión. Fíjate que has mencionado la diversión como un eje principal y el juego como un aspecto importante en el tema de la amistad. Con estas nuevas plataformas virtuales que tú mencionas, porque sí hemos visto que las niñas y los niños ahora juegan con esas plataformas virtuales y se comunican entre ellas. ¿Crees que el COVID ha cambiado o va a cambiar las habilidades sociales que se vinculan con el tema de amistad en las niñas y los niños? Yo creo que de alguna manera sí, porque lo que no podemos tener es contacto físico. Y normalmente en el juego y en la amistad hay cierto contacto, hay ciertas caricias, hay ciertas expresiones que no se pueden manifestar de manera virtual, ¿no? Pero no quiere decir que no se pueda o que no se vaya a volver a poder más adelante retomar viejas prácticas, ¿no? Como es darse un abrazo o como es sonreírse, ¿no? Serán cosas de usar la modalidad a distancia de una manera y la presencial de otra, pero no creo que aleje tanto el intercambio, ¿no? La mirada y todo eso puede continuar a través de la pantalla, y yo lo que creo que sí falta nada más es el contacto físico. Los demás sentidos normalmente sí están presentes a distancia. Ya, y ahora en el marco de esta parte de la educación a distancia, han ocurrido situaciones de niños que pues han cambiado de escuela o han cambiado de grado y pues obviamente la única manera que han tenido para conocer a sus amigas o a sus amigos ha sido a través de la pantalla, nada más. ¿Cómo podemos nosotros como familia, como cuidadores, ayudar a que algunos de esos niños o niñas también generen esos nuevos lazos de amistad, vayan generando estos vínculos, y también que a la larga esto les va a ayudar pues adaptarse también a su grado, a sus nuevos compañeros, como a esa dinámica dentro del salón de clases virtual? Bueno, yo creo que la palabra empatía sería muy apropiada, ponernos en el lugar de ese niño, esa niña que son nuevos en el grupo, pero yo creo que la pandemia sí ha hecho muchas restricciones, pero sin embargo no está peleada la posibilidad de que se visite un niño o 2 niños en un domicilio. Parece que las normas de repente están demasiado estrictas, y una cosa es entendible que no puedan acceder a un salón de clases donde hay 15 o más niños conviviendo, pero en una casa con los cuidados de higiene, con los cuidados a lo mejor del cubrebocas, bien podrían visitarse entre 2 o 3 niños con cierta periodicidad. De hecho, en algunas maestras por las tardes lo que hacen es reunir en sus casas o visitan otras casas, reunir a 2 o 3 niños para tener pues un como taller, una especie de reunión fuera de la pantalla, que sí hace como muy fría la docencia, ¿no? Y muy lejana la experiencia. Eso podría ser una propuesta, el que sí admitan y que sí se inviten entre sí los niños, ¿no? A las casas, a las distintas casas. Ahora, la facilidad es que los papás están en las casas trabajando, no es como anteriormente, que los papás tenían que estar en sus propios sitios de trabajo y eso impedía una cierta supervisión, ¿no? Esto, los padres en casa, pues simplemente es hacer el recorrido para traer al invitado o pedir que él acceda al domicilio, y de esa manera poderlos reunir de manera periódica. Sería para mí una de las mejores opciones.
Y otra sería estos espacios que había yo comentado, donde sí puedan tener ellos intercambio a través de la pantalla, pero con su privacidad, con su espacio, con cierta libertad, que no esté tan súper vigilado y controlado la dinámica, el diálogo y demás, que se sientan los niños coartados. Ellos necesitan libertad de expresión, libertad de movimiento y su propia independencia, ¿no? Para ejercer este tipo de procesos sociales. Excelente, Heidi. Y me quedaría con esto que acabas de mencionar, que es la empatía y la libertad, porque sin lugar a duda, esta situación de la pandemia ha llevado a que tengamos nosotros que ir desarrollando como estas habilidades. Y principalmente para las niñas y los niños, en donde una de las cosas que nosotros hemos identificado a la hora de conversar con ellos es que precisamente extrañan mucho a sus amigas y a sus amigos y sus espacios, los espacios donde pueden jugar, donde pueden divertirse con ellos, porque como bien decías, allí era o es el momento en donde ellos establecen normas, en donde se dan roles, en donde se desarrollan un sinfín de habilidades sociales. Y nos parece muy interesante estas opciones que comentas, que claro, con todos los cuidados obviamente pertinentes y demás, podemos nosotros como familias, como cuidadores, pues empezar a promover estas reuniones pequeñas donde los niños encuentren ese espacio precisamente de intercambio y donde vean que ese es su espacio. Y allí obviamente pueden estar ejerciendo otra vez esta diversidad de roles que para ellos también es importante. Así que te agradecemos mucho, obviamente, este tiempo que nos has dedicado y bueno, nos estaremos viendo entonces en una siguiente oportunidad. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Agradecemos tu compañía en este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio de Pedagogías Diversas. Este podcast es parte del proyecto de investigación Ibero frente al COVID-19 de la División de Investigación y Posgrado y el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana.